Le subí una guía de ejercicios de lo que son vectores. Por mientras se los voy a mostrar. Creo que lo tengo... Se lo subí hace unos minutos, ¿ya? Y si necesitan otra cosa, ustedes me avisan nomás, ¿ya? Esta es la guía que subí, la subí en el Drive, ya que nadie puede ver el campus, así que la subí en el Drive y mandar el correo para consultar qué pasa con el campus, ¿ya? Y ahí está el taller para que practiquen tanto geométrica y analíticamente, ¿ya? Geométricamente quedamos en ese va a ser la tarea, y nosotros habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Uy, habíamos resuelto eso, a ver, espérame. Creo que está. Vectores. No puedo trasladarlo, a ver. Ya, esta. Y habíamos quedado en esta parte. ¿Sí o no? Estamos en la D. Creo que yo les mandé la parte geométrica, ¿verdad? ¿Pudieron hacer algo? ¿Para que practicaran? ¿O no han tenido tiempo? Si no han tenido tiempo, también me lo pueden decir. Sí, yo les mando el link del Drive. Link del Drive. Física aplicada. Obtener el link. Ahí está. ¿Ya? Para que lo vean. Ya. De nada. Y ahí estamos todos listos. Pagué todas mis deudas. Si tengo alguna otra deuda, me tienen que avisar. Porque ya, como les digo, agarré el ritmo y ahora estoy full. Fue las primeras semanas nomás que me costó harto adaptarme, como soy nueva en este curso, soy nueva en otro curso, entonces tuve que preparar material, adaptarme a la metodología de enseñanza, todo, así que adaptación. Bueno, voy a grabar y vamos a continuar con esto porque no importa si no terminaron, y de hecho lo más importante era de la E hacia adelante, ¿ya? Sí, que voy a grabar y su tarea va a ser la parte geométrica. Yo se la voy a dejar como tarea, que lo mostré recién, ¿ya? Entonces, habíamos quedado en la letra D, ya lo resolvimos, y ahora en la letra E. Me dice la suma del vector E más G. Nosotros ya habíamos definido ayer cada uno de los vectores en coordenadas cartesianas. Ya lo que vamos a hacer ahora va a ser la suma de vectores. No es complicado, y lamento que diga siempre que no es complicado, pero lo que pasa es que uno siempre tiene que ser ordenadito. Y siempre reto a todos mis alumnos porque son tan desordenados algunos, y siendo ordenadito todo funciona. ¿Ya? Así que después se van a dar cuenta, ay, esto me complicado. Siempre me dicen lo mismo cuando ven la luz. ¿Ya? Entonces vamos con la letra E. Y ustedes me interrumpen nomás, no me interrumpen, sino me preguntan nomás, sin ningún problema. Teníamos que sumar el vector E más G. ¿Ya? En este caso lo que tenemos que hacer va a ser igual el vector E, lo voy a hacer con diferentes colores para que se den cuenta de lo que tenemos que hacer. Tengo el vector E que es menos 3 y tongo. Igual, si esto es muy básico para ustedes, también me tienen que decir, ¿ya? Que, como les digo, uno está acá a la deriva. Uno se adapta como profesor a sus alumnos. Menos 4 y tongo más 3j tongo, ¿verdad? Ahí estoy sumando tanto el vector E más G, pero así no se deja expresado. Y acá yo lo que decía ayer, que no hay que sumar peras con manzanas, lo que tenemos que hacer es juntar, agrupar cada uno. Por ejemplo, 3 y tongo menos 4 y tongo, ahí junté todos los y tongo, y después agrupo los j tongo.
¿ya? Pueden hacerlo así por paso o ya cuando tienen mucha práctica ya lo hacen más rápido. Y acá me daría 7 y tongo menos j tongo, ¿verdad? Y así se hace. Entonces, como les decía ayer, no tienen que juntar ni las peras con las manzanas. Este ditongo se suma con el itongo, la j tongo con la j tongo, y así separadito, ¿ya? Ahora, ese es el ejemplo como más general, básico podríamos decirlo, pero imagínense la letra F, en la cual yo ya empiezo a sumar un tercer vector. Y esto lo van a ver, lo enseño, siempre selecciono los ejercicios porque lo van a ver cuando empecemos con cinemática, ¿ya? Entonces acá hago lo mismo, ya no lo voy a hacer con diferentes colores porque ustedes ya captaron la idea, si tienen duda me avisan. Menos 4j tongo, acá estoy el vector E, más, y acá voy a agrupar nuevamente G, que es menos 4 y tongo, más 3j tongo. Y esto más 3 y tongo, menos 4j tongo, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? De muchas maneras. Pueden, en este caso, lo que yo les recomiendo es los paréntesis. ¿Ya? Es como una suma normal, pero acá tienen como diferentes parámetros, podríamos decirlo, o factores. Por ejemplo, no puedo sumar los cota tongo con los itongo, cosas por el estilo, son cosas diferentes. Pero son sumas normales, si se dan cuenta. Entonces desarrollo esto y voy a sumar lo que está acá adentro, en el paréntesis cuadrado. Ahí me daría menos i tongo menos j tongo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Si no me escriben en el... ¿Todo bien? Ya, gracias. Y le subí el volumen. Y acá se suma normal, como decía. Nuevamente sería 3, sería menos 4 y tongo, menos 5 j tongo. Ahí estaríamos con la F. ¿Alguno había hecho esto, cierto? ¿O no? ¿O es su primera vez? Por mi parte, pero no. no sabía cómo hacer el último. Ah, ya. Ya, pero voy a hacerlo por parte, por sus compañeros que todavía no lo habían hecho porque estaban cansados. ¿Ya? Entonces vamos con la G más E. Acá voy a colocar nuevamente los resultados ya. Sería, este es igual por si acaso, menos 4 y tongo, más 3j tongo. Recuerden que acá depende mucho del libro. A veces le dicen x tongo en vez de y tongo, como le expliqué ayer, ¿ya? Entonces ahí ustedes no lo relacionan de inmediato. Algunos profesores dicen, no, se pueden confundir mucho. Sí, y tongo es lo mismo que x tongo, ¿ya? Tongo menos j tongo. Yo le enseño la parte más general, en todo el libro aparece como de esta manera. Y la H, acá. Entonces le hacemos la H, que es pura suma. No es muy entretenido, pero porque yo me imagino que ya captaron la idea, porque si no me hubieran dicho. Ya, más G. Y acá en la que es asociativa, recuerden que siempre la que está en el paréntesis primero y después la que está afuera. ¿Bien? Y como le había dicho, es importante que sepan esto porque de verdad que es doloroso ver cuando se equivocan, por ejemplo, en cinemática, porque no lograron hacer una suma de vectores correctos. Y tienen dedito para abajo, malo. ¿Ya? Entonces aprendamos los errores de sus compañeros de diferentes universidades, diferentes cursos, para poder solucionar esto. ¿Ya? Y acá me darían menos 7 y tongo, menos j tongo, más 3 y tongo, menos 4j tongo. Y esto me daría igual a menos 4 y tongo,
menos 5 J tongo. Entonces, con esto más que nada quería explicar que es asociativa, por eso le cambié acá los paréntesis, si se dan cuenta, me va a dar exactamente el mismo resultado, ¿ya? También lo que podían hacer, un compañero me puede decir, pucha, pero profe, si ya calculó el GE, reemplaza eso. Sí, pero yo estoy enseñando, ¿ya? Entonces, podían reemplazar esta parte nomás y estaba listo, ¿ya? Como ustedes quieran. Como les dije, ustedes pueden quizá saltarse algunos pasos, yo lo enseño paso por paso porque puede que alguno se me pierda, imagínense, tan cansado todo el día leseando, así que es posible. Vamos con la I, le puse tongo, ahí sí, en la I y me dicen la resta, en este caso la resta del vector F menos H. Entonces acá recuerden que una resta es lo mismo que sumar al inverso aditivo. Entonces, F era igual a 4 y tongo más 3 J tongo. Entonces yo puedo hacer esto más, menos, y el otro es H. Entonces H era 3 y tongo menos 4 J tongo. Puedo hacer eso. Ya recuerden que el inverso aditivo, S en el fondo, sería menos H. ¿Ya? Entonces con esto, ustedes ya notaron, ahí ustedes pueden comparar los que se adelantaron, más 7J tongo. Y ahí estaríamos listos con la subtracción. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? ¿Sigo? ¿Paro? Yo por ahora bien. Por mi parte, ninguna duda. Vieron que hay que ser ordenadito nomás y no se va a complicar la cosa. Acá pueden sumar, hice 3 vectores porque si no se va a alargar la clase y no era el objetivo, la verdad, de las cosas, ¿ya? Entonces vamos con J, ay, que le doy con la J, con la letra J, ¿ya? Y acá el producto por un escalar, y esto ya lo habíamos visto también, lo vimos en la parte teórica, por eso ayer pasé pura teoría, porque hoy día quería hacer más práctica por la hora, imagínense que pase teoría hasta ahora. Entonces, y acá alguien me habrá dicho, profe, más que ya lo calculó, entonces ya me voy a saltar ese paso, sería 1,5, que mi escalar de menos 7 y tongo menos j tongo. Entonces acá multiplico, recuerden que es este por este, después este por este, ¿ya? Entonces acá me quedaría, si mis cálculos no fueron incorrectos, sería 10,5 y tongo menos 1,5 J tongo, ¿ya? Ahí tendríamos entonces el producto entre un escalar y un vector. Así se hace. Y el cociente es lo mismo, solamente que acá lo estamos dividiendo, pero es la misma idea. ¿Cuándo usamos este, por ejemplo? Cuando nosotros dividimos el desplazamiento con el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el vector dividido por menos 2. Menos 2. Entonces acá el vector era menos 3 y tongo, menos 4 j tongo, ¿verdad? Y todo esto dividido por menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Este es siempre un típico ejercicio en cinemática. Siempre lo van a hacer dividir un vector con un escalar. Como le decía, el desplazamiento en el tiempo. Y los alumnos me lo dejan ahí. Y yo digo, no, tienes que dejarlo completo. Entonces, para desarrollarlo, recuerden que es menos 3 y tongo dividido en 2, ¿cierto? Y acá, bueno, este es menos 2. Voy a hacerlo así como una suma, ¿ya? Para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces el resultado de esto sería igual, me dio 1,5 y tongo más 2j tongo. Y el último, el que ahí presentaba dudas, claro que tenían dudas porque este j, no sé qué letra era. ¿Cuál era el vector unitario? Me imagino.
el L, ¿ya? El L era sacar el vector unitario. Probablemente, creo que no lo vamos a ver, no sé si alcancemos. Esto por lo general se ve en electro. Lo estoy viendo con sus compañeros de segundo, tercero parece. Y acá les decía determinar el vector unitario. Cuando yo coloco el H y el gorrito, el vector unitario del vector H, ¿ya? ¿Y cómo determino eso? Por medio del vector en sí de H dividido por la norma del vector, ¿ya? Por eso lo enseño, porque quizá en algún momento lo van a ver. Entonces, el vector unitario es el vector dividido por el módulo o la magnitud del vector, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros igualamos esto y colocamos 3 y tongo menos 4 j tongo. 4j tongo, y acá lo dividimos por la magnitud o el módulo de esto. Entonces sería 3 y tongo menos 4j tongo. Sigo desarrollando y acá me quedaría 3 y tongo menos 4j tongo, y acá abajo, ¿cómo saco el módulo? Es lo mismo que habíamos visto en el primer ejercicio, que la magnitud. Cada uno de los componentes al cuadrado, ¿cierto? Y en raíz. Entonces esto me da 3 y tongo menos 4j tongo dividido por 5. Y esto en el fondo me daría que h tongo, el vector unitario del vector h, va a ser igual a 0,6 y tongo menos 0,8 j tongo. ¿Ahora quedó claro? Sí, profe. Gracias. Eso sería, y a ver, la parte geométrica se las quiero dejar que ustedes la hagan porque es que no sea difícil, pero tengo certeza que lo van a hacer bien, ¿ya? Entonces, ¿para qué repetir algo que sé que ustedes lo van a hacer bien? A ver, voy a ver acá. Profe, disculpe, ¿dónde encontramos la parte geométrica? Lo voy a mandar yo, pero es lo mismo, pero tienes que hacerlo geométrico. Vale. Espérenme. ¿Dónde tengo esto? Acá lo voy a dibujar nomás, porque perdí la hojita donde lo tenía. ¿Llegando por esto? Disculpen que estoy buscando, tenía preparada la otra parte, pero no la encuentro. Ya. Voy a hacerlo gráficamente nomás. Ahora sí. Lo otro que quería explicarles, porque lo vamos a ver también, es por ejemplo, si yo tengo el eje coordenado, yo voy a colocar acá mi eje X y Y. Acá vamos a hacer como un ejercicio, pero no lo tengo en PDF porque místicamente, no sé, unos hackers acá en mi computador me borraron mi PDF y no lo encuentro. Así que para no hacerles perder tiempo, porque tenemos 1 hora nomás, vamos a practicar, ¿ya? Acá yo tengo el eje coordenado X y Y. Tengo fe que me va a quedar bonito, como en mi PDF, ¿ya? Y acá tengo un vector del origen, ya ese va a ser mi vector A. Y acá se forma un ángulo alfa con respecto a la vertical. Recuerden que acá uno puede explicar de esa manera. En vez de decir, no sé, mostrarlo así la figura, yo puedo decir un vector A que está en el primer cuadrante, tiene un ángulo alfa con respecto a la vertical, ¿ya? Y es lo mismo. Ahora vamos con otro vector. Voy a sumar puro vector acá. Tengo el vector B,
va en esta dirección. Todos parten del origen, pero mi dibujo es más o menos feito, ¿ya? Entonces, este es el vector B. Y acá va a formarse otro ángulo que lo voy a llamar beta. Y finalmente tengo otro vector, acá, que es el vector C, y acá lo voy a llamar epsilon. Entonces, la información que me da el enunciado es esa figura y me dice que el módulo de A va a ser igual a 18 y el ángulo alfa va a ser igual a 23 grados. Me dice que el módulo de B va a ser igual a 20 y beta va a ser igual a 45 grados. Y finalmente me dice que el módulo de C es igual a 15 y epsilon es igual a 20 grados. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo obtengo las coordenadas cartesianas de este vector? ¿Qué me ayuda? ¿Cómo podría obtener las coordenadas cartesianas acá? Con la relación entre la tangente y el y partido de x. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién me ayuda ahí? A ver acá. No, nadie no está hablándome por el chat. ¿Quién más me ayuda? Profe, ¿podría ser por el coseno? ¿Ya? ¿Por el coseno? Sí, puede ser. Bueno, pero es las coordenadas cartesianas, las componentes de las coordenadas. ¿Cómo tú puedes descomponer ese vector? Ahí va muy bien, porque varios me están diciendo que necesito, ¿cómo se dice? Descomponer por medio del coseno, ¿verdad? Justamente, por ahí va la cosa. Para resolver este ejercicio hay varias maneras, muchas maneras, y acá depende, como siempre lo he dicho, del gusto del consumidor. Siempre digo eso porque es verdad, o sea, nunca me ha gustado enseñar física como una receta, porque uno sabe cuándo los alumnos copian porque cada mente es diferente. Entonces, cada persona enfrenta diferente un ejercicio. A menos que, por ejemplo, yo estudiaba con mi mejor amigo y teníamos los mismos, exactamente los mismos resultados y yo nunca copié. Entonces, en ese sentido es diferente porque la información se entregaba de la misma manera, ¿ya? Pero en este caso yo les voy a explicar de dos maneras, no les puedo explicar más porque se me va a ir la clase, pero por ejemplo ahí yo hice un zoom de esta parte. Ya voy a separar cada uno de estos vectores. Una manera de hacerlo, como decía su compañero, es colocar A, ¿cierto? Y las componentes de cada uno, A de X más A de Y. Y claro, cuando yo digo cómo busco las coordenadas cartesianas de un vector, de inmediato ustedes tienen que pensar en las componentes de un vector. Entonces ahí tengo el vector y estas son las componentes en X y la componente en Y, porque estamos en plano, ¿cierto? Entonces mi objetivo es buscar esas componentes. Entonces, acá recuerden que en clase habíamos visto que nosotros podemos usar estas proyecciones, ¿verdad? Y este va a ser mi A de X. Ahí sí. Este va a ser mi A de X y este va a ser mi A de Y. ¿Ya? Y este es el vector A. Exactamente lo mismo que está en la diapositiva. Entonces mi objetivo, como decía sus compañeros, es descomponer este, yo digo descomponer, pero en el fondo es buscar las componentes cartesianas de este vector. Mi objetivo es poner A y A de Y. Acá, como decía sus compañeros, podemos usar el coseno, etc. Por ejemplo, yo tengo alumnos que esto lo hice en una evaluación, por eso estaba buscando el PDF que se me perdió. Entonces yo tenía alumnos que dijeron, voy a usar, por ejemplo, el coseno de alfa.
Y el coseno de alfa, el cateto adyacente, A de I, dividido por la hipotenusa, que es A. Entonces ahí de inmediato yo tenía la componente en I, que es igual a A coseno de alfa. Y decíamos ya, y el seno es la misma cosa, ¿cierto? El seno de alfa, el cateto opuesto de A de X dividido por la magnitud. Esa es una X por si acaso, me quedó súper feo. X, ahí sí. Y esto me quedaría A de X igual a A seno de alfa. Esa es una manera. La otra es que, como yo tengo cuánto de alfa, que es 23, es otra manera de hacerlo. Yo dije ya 90 menos 23 es igual a 67 grados. Entonces, este de acá vale 67. Y lo puedo hacer de la misma manera. Entonces, el coseno de 67 va a ser 67 grados por si acaso. El cateto adyacente, A de X, dividido por A. Entonces, A de X es igual a coseno de 67. Si ustedes lo comparan, les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Por mientras que yo esté escribiendo, ustedes deben estar ahí entreteniéndose con la calculadora. Aquí mi hermana se pinta la uña mientras está en clase. Si ustedes usen la calculadora, ¿ya? A de X es igual a I. Esto implica, ahí sí. Y de A seno de 67. ¿Ya? Entonces tenemos los componentes. Le debería dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí con esa información, ¿ya quién elige? ¿Coseno de alfa o coseno de 67? Cualquiera. Ya de alfa. De alfa. Ya de alfa. Acá la mayoría gana. Entonces, la componente de X sería A seno de alfa. Y tongo, porque ahí estoy diciendo por si acaso, lo que estoy poniendo ahí es en el eje X, ¿ya? Más la componente en Y, que sería A coseno de alfa, J tongo. Lo que es importante es eso, porque esto me está diciendo, esta es la componente en X por si acaso, y esta es la componente en Y, así que hazlo así. Entonces acá reemplazamos, porque ya tengo las magnitudes, sí, están ahí, 18, y tengo alfa que es 23. Entonces 18 por el seno de 23, 23 y tongo, más 18 coseno de 23 j tongo. Y esto, si es que no me equivoqué acá en el cálculo, me daría 7 y tongo más 17 j tongo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ay, disculpen, que estaba escribiendo todo el día. Y se sonan todos los huesos. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? Me perdí como en la última parte. ¿En esta parte? Sí, como cuando pasa ahí es J-Tom, como que me confunde. Ah, ya. Lo que pasa es que voy a hacer un resumen de esta parte. En esta parte estás bien, ¿cierto? Sí, esa parte. Ah, ya. Entonces lo que decimos acá, por ejemplo, yo le dije, ya, ¿quieren la parte negra o la parte azul? Sus compañeros me dijeron la negra, entonces acá reemplacé el A de X, pero acá yo indico el I tongo. En realidad, para ser mucho más rigurosa, acá debería ir, no se coloca así, pero para que ustedes vean, se coloca I tongo más A de I J tongo. ¿Y esto qué me está indicando? Que esta que está acá, que es un número que está en la componente en X. Si tú te das cuenta, eso es lo que estamos indicando. Entonces, el I tongo te indica que está en X, ¿ya? Porque acá no ve la de X, sino un A seno de alfa. Pero, por ejemplo, he visto algunas pruebas que me escriben lo siguiente. A de A seno de alfa más A coseno de alfa. Esto lo vamos a ver mucho en movimiento parabólico más adelante.
Y los alumnos me lo escriben así, porque yo les digo, ¿cuál es la velocidad en la cual se lanzó una piedra a el auto? Entonces, la velocidad la descomponen así. ¿Y yo qué hago? Pero, ¿cómo? ¿Cuáles son las componentes de esto? Porque yo no sé cuál es el A, cuál es el I, no sé nada. Pues me dice, pero siempre el primero es X. Y no es verdad, porque hay alumnos, por ejemplo, que el primero me colocan J. No sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Entonces, este de acá es el identificador. Es la ID de este vector. ¿Ya? Porque no hay identidad. Lo dije en inglés. Entonces acá reemplacé el A, me lo daban por 18, después el seno de alfa, que es 23, y nada más que reemplacé y después saqué el valor. Y supongo que lo hice bien en la calculadora. No sé si te quedó claro o me enredo yo solo. No, ahora sí entendí que no sabía de dónde venía como el 18 y el 23, pero eran de los... Sí, el de arriba. Sí. ¿Alguna otra consulta o duda? De nada. Profe, No se pelea. que no, Dale, no. a mí me dio 16,56, lo aproxima a 17 nomás, lo cierro. No, dejémoslo con los dos decimales si quieres. ¿Cuánto era? 16, 56. y el otro dio 7, ¿o no? 56, 7,03, pero 7. ya. Sí. 7,03. Listo. Muchas gracias. Profesora, disculpe. Sí, dime. ¿Y si fuera con la parte azul sería lo mismo? Trata de hacerlo. Vas a darte cuenta que te tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Pero acá lo que tú tienes que notar, por ejemplo, en la parte en X es A seno de alfa. Y acá la parte de X es A coseno de alfa. ¿Ya? Por eso yo nunca les digo a mis alumnos que memoricen las cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis alumnos dicen, si es I tongo, entonces coseno. Y si es J tongo, es seno. Pero no, pues depende de la posición donde yo estoy colocando el ángulo alfa. Eso implica mucho. ¿Sí? Entonces, si tú haces la prueba, lo reemplazas, te debería dar lo mismo. ¿Alguna otra consulta, duda? Profesora, Dime. el seno era para la ordenada y el coseno para la abscisa, ¿verdad? Bueno, no sé si es la pregunta, pero por ejemplo el seno sería el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces sí sería la parte de A de X, en este sentido. Claro, siempre depende. Claro, por eso te decía, depende mucho del ángulo, donde tú lo estás posicionando. Yo he visto ejercicios donde coloquen el ángulo siempre con respecto a la vertical, mientras mis alumnos están acostumbrados con respecto a la horizontal. Entonces todo esto lo tienen mal. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que descomponer el coseno de alfa, el cateto adyacente, A de X. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta. No, sí se entiende, profe, gracias. Ya, genial. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Ya. Entonces, seguimos con la otra, pero lo otro no varía mucho. Más que nada es para que ustedes practiquen cómo descomponer vectores, porque como les decía, en movimiento parabólico lo van a ver, ¿ya? Y es fundamental que sean rigurosos, o si no, vamos a tener problemas y ahí es otro asunto. ¿No? Yo me voy a sentir mal, voy a decir, pero ¿cómo? No practicaron tanto. Entonces lo mismo con lo otro, pero acá ya no voy a graficar porque me voy a demorar mucho y quiero hacer otro ejercicio, ¿ya? Entonces vamos con el B, y ustedes lo pueden hacer, la idea es que ustedes practiquen ahí, ¿ya? Entonces yo voy a colocar que va a ser la magnitud de D por el coseno de 45. Acá con el ángulo 45, recuerden que yo le había dicho que acá depende, en este caso, el coseno y el seno de 45 da lo mismo, ¿cierto? El mismo valor, ¿ya? Entonces, B, seno de 45, J tongo. Sí, está bien. Y acá voy a volver a mi dibujito. Tenemos que recordar que tienen que tomar en cuenta dónde está el vector. En este caso está en el X negativo y en el Y positivo. Entonces, eso es lo que me indican los vectores. ¿Ya? Yo lo estoy escribiendo como sus compañeros lo escriben. Ellos lo escriben de esta manera, porque ahí ellos se orientan que ese menos es por el eje.
Ya acá está en el eje X negativo y acá está en el Y positivo. Entonces, acá descompusieron este vector B. Este vector B, ¿cierto? Lo descomponen y como beta es 45, es lo mismo que hacerlo en este caso, porque es la mitad, ¿ya? Entonces, nuevamente, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, ya sea el coseno o el seno, ¿sí? Entonces, en este caso, si lo hacen acá, seno o coseno, te va a dar el mismo resultado. Lo que varía es el vector unitario. Entonces, reemplazo acá y me daría 20 coseno de 45 menos y tongo más 20 seno de 45 j tongo. ¿Ya? Y este valor me debería dar igual a menos 14,14 y tongo más 14,14 j tongo. ¿Por qué hice este ejercicio? Porque ahí los alumnos, por ejemplo, pueden notar que si el ángulo es 45, la componente tanto en X y en Y te tienen que dar el mismo valor. ¿Ya? A veces les da diferente porque usan mal la calculadora, etc. Entonces así ellos pueden corroborar. Por eso lo hice de esta manera. ¿Ya? Ese es el B y ustedes hagan el C, a ver cómo les aparece. ¿Cómo sería el vector C? ¿Alguna idea? ¿Algo? Ahí me estaban preguntando. Los dos, el I-tongo y el J-tongo serían negativos. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahí sí. Disculpe que no estaba viendo el chat y ahora lo vi. Claro, justamente, el I-tongo y el J-tongo serían negativos y acá lo que voy a descomponer, por ejemplo, en este caso voy a hacer acá como el paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, el coseno de épsilon sería igual al cateto adyacente, que sería la componente negativa de A de I, dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos A de I, que va a ser igual a coseno de épsilon. ¿Sí? Y el seno de épsilon sería A de X, cateto opuesto, así que en la proyección, este de acá es el mismo que está acá. ¿Ya? Entonces cateto opuesto, que es A de X dividido por A. Así tengo que, esto me implica, así, A de X es igual a seno de épsilon. Y eso mismo lo voy a pasar en las componentes. Entonces, seno. Me quedaría el módulo de C por el seno de épsilon menos y tongo, ¿cierto? Más el módulo de C por el coseno de épsilon menos j tongo. ¿Ya? Y acá me toca reemplazar. Me quedaría, el C era 15, seno de 20 grados, menos y tongo, más 15, coseno de 20 grados, menos j tongo. Acá, si mis cálculos fueron correctos, me imagino que sería menos 5,13 y tongo, menos 14 j tongo. Ahí puede que esté variando algunos decimales, pero recuerden que lo hacemos con 2 decimales para que tengamos los mismos resultados. Y eso sería. ¿Alguna consulta, duda?
Todo claro. Clarísimo. Ya. Entonces, ya vimos lo otro y lo que vamos a ver ahora, a ver si lo tengo por acá. Prefiero reemplazar esto. El producto punto y el producto cruz lo vamos a ver la primera hora de la próxima semana, ya porque no los quiero abrumar con tanta materia y quiero que entiendan bien esto. Y la próxima semana vamos a ver velocidad y aceleración y vamos a tratar de hacer movimiento en una dimensión. Ya, yo creo que vamos bastante bien con los tiempos antes del certamen. ¿Sí? Bastante bien, ¿ya? Entonces vamos a pasar al producto punto, producto escalar. No es muy complicado, yo les voy a mandar la tarea y estamos listos, ¿ya? Entonces, acá lo mismo. Acá me están preguntando. ¿Te dio al revés? A ver. 20 por 15. No, me da bien. Yo no estoy equivocado. Ah, ya. Sí, hay que tener cuidado ahí con los ahí tongo, los jototongo, ¿ya? Eso. Entonces, ¿alguna cosa que quieran practicar? ¿Algo? Que yo tengo acá mi ejercicio del módulo, pero no sé si... Profe, dígame. ¿puede explicar de nuevo el B? Es que como El me B. confundí. Sí, no, ningún problema. Sí, hoy día era para que practiquen, ¿ya? El B, el de acá, ¿ya? El B, voy a hacer el zoom. A ver. Que lo tengo dibujado en mi cuadernito. Ya, el B era como una cosa por acá, ¿cierto? Ya. Yo les decía que el B era como el más, no sencillo, pero pueden quizá adelantar algunos pasos. ¿Por qué? Porque beta, el que está ahí, es 45 grados. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo hago es el coseno de beta sería igual cateto adyacente, y el cateto adyacente acá es I, ¿cierto? Entonces sería A de I dividido por la hipotenusa, ¿ya? Y entonces acá tenemos A de I va a ser igual a A coseno de beta. Y con el seno de beta tenemos lo mismo. Seno de beta sería A de X dividido por A, porque el cateto opuesto, recuerden que esta es la proyección, ¿ya? Recuerden que esta línea que está acá es la misma que está acá. Son proyecciones. Entonces, con esto tendría que A de X es igual a A seno de beta. Y lo que yo te decía es que, por ejemplo, ya en este caso, yo lo hice de ese lado, pero acá, por ejemplo, en A de X sale seno y acá sale coseno. Pero si tú buscas, lo que yo hice en el fondo fue sacar esta parte, porque también vale 45. Entonces, sacamos esa parte, el coseno de 45, que voy a llamarlo phi, ¿ya? Coseno de phi va a ser igual al cateto adyacente, que es A de X, dividido por A. Y es el que yo saqué para poder determinar el ejercicio. Coseno de phi. Ahora, si tú... No, phi. Si tú usas la calculadora, puedes poner coseno de 45 y te va a dar 0,7. Y si pones el seno de 45, te va a dar 0,7. Entonces, aquí lo que yo te explicaba es que tú puedes usar el seno y el coseno y el resultado va a ser el mismo. Por eso acá te tienen que dar iguales las componentes en X y en Y. No sé si quedó claro. Profe, disculpe. Entonces, por eso, solo en ese ejercicio que sería el B, daba igual con cuál empezar, si era el seno o el coseno, porque los grados eran iguales.
Justamente. Eso quería. Ah, ya, vale, tenía duda con eso. Sí, en este caso, ¿ahora sí? Ahora sí, sí. Ya, genial. Por Bueno, eso en el seno daba igual con cuál empezar. justamente, ¿recuerdan cuando hice el vector, no, el círculo unitario, y si era raíz de 2 dividido en 2, tanto en seno y coseno, era por lo mismo? Porque yo quería que esto se dieran cuenta. Como les decía, la magnitud de la componente en X y en Y tienen que ser iguales. Y si no les da iguales con el 45 grados en ambos lados, es porque tuvieron algún error. ¿Ya? Para que se dieran cuenta en esto más que nada. Ahora quería practicar lo que es la magnitud y la dirección de un vector, ¿ya? Profe, Dígame. tengo una pregunta, que si es I o J tongo negativo, ¿el número se afecta? Por ejemplo, si tengo menos y tongo, el número, el entero que está al lado, tendría que ser, bueno, no entero, pero el número que está al lado, ¿tendría que ser con menos también o se deja igual? Si te das cuenta, ese menos que está acá, lo pasé aquí adelante. Ah, ya, se pasa entonces. ¿Qué pasa? Algunos alumnos me lo dejan expresado así porque se enredan, ¿ya? Pero tú puedes pasarlo adelante porque es un signo menos, ¿ya? Claro. Y todo esto está multiplicándose, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, parece que creo, ¿no? La hoja de cálculo. Ahora, les voy a dar un vector, ¿ya? Y este vector se va a llamar D. Lo digo como si estuviera contando una historia, pero en realidad es... el vector se llama D, cuyas componentes van a ser 6 y tongo menos 8j tongo, ya. Para que no se aburran, ¿cuál es el vector unitario de D? El vector menos su módulo. Ya, el vector, ¿cierto? Menos su Dividido en su módulo. módulo. O sea, dividido en su módulo. Gracias, te copié lo mismo. Entonces sería 6 tongo menos 8j tongo dividido en el módulo de eso y creo que me da 10. ¿Sí o no? Voy a hacerlo como módulo primero y después coloco el valor. Y tongo menos 8j tongo en módulo. ¿Ya? Entonces acá me quedaría 6 y tongo menos 8j tongo dividido en 10. ¿Verdad? Y el resultado me daría 0,6 y tongo menos 0,8 j tongo. ¿Ya? Ahora, yo tengo este vector, lo voy a graficar. Vamos a hacer nuestro eje coordenado. Porque esto es un típico ejercicio cuando hablamos de vectores. Ya, yo tengo mi eje coordenado, X y Y, ¿verdad? Siempre tienen que decir cuál es el eje X y el eje Y. Este el Y y este el X. Entonces, ya que uso el color verde, va a ser verde mi vector, y veo que está en el X positivo, en el Y negativo, debe estar por acá la cosa. ¿Ya? Pero, ¿qué hice yo? Yo ahí me ubiqué, así como espacialmente, y dije ya, el X es positivo y el Y es negativo. Acá, el Y es negativo, así que lo dejé acá, ¿cierto? Pero yo no sé cuál es su ángulo, ¿verdad? Porque, ¿cuál es? Quizás la línea puede ser en este cuadrante, pero puede ser ahí, 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 ahí. Entonces, ¿cómo yo determino? Si ustedes me dicen, no, profe, ahí, no tan ahí, ¿cómo lo hago? Acá me están preguntando. Salió de Acá, 36 hacia el 64. ¿Y eso raíz? ¿Qué me estás respondiendo? Disculpa, es que estaba leyendo el este. ¿Cómo determino el ángulo? Sí, la raíz de 36 más 64. 100. Preguntando de dónde salió el 10. Sí, eso, a ver, espérame, que no puedo hacer muchas cosas a la vez. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado en raíz. Y eso me debería dar 10, si es que no me equivoqué. ¿Sí? ¿Ahora sí? Era lo que me preguntó por chat, que estaba leyendo y respondiendo. Parece que sí. Ya, entonces, a lo que iba.
¿Cómo determinamos cuál es, en dónde va este vector? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo calculo, cómo sé si esto es lo que hay acá por si acaso? ¿Cómo sé dónde va esa flechita? Si va más acá, si va acá, acá, acá. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sacar el ángulo. ¿Ya? Y voy a hacerlo más fácil, ¿cierto? Voy a encontrar este, ¿ya? Ese ángulo, si nosotros nos damos cuenta, puedo usar la tangente, voy a usar otro color. La tangente de ese ángulo alfa, que sería igual al cateto opuesto, que sería la componente ni, y la componente y es 8, ¿cierto? Dividido por el cateto adyacente, que la componente en x sería 6. Entonces acá, si mis cálculos no fallaron, tengo que sacar el arco tangente, que es la tangente a la menos 1, de menos 8 dividido en 6, y acá te va a dar igual a 53. Pero 53 grados es alfa. Recuerden que siempre es desde el eje horizontal hacia la flechita. Oh, la peor. ¿Ya? Entonces de ahí lo que tengo que hacer son 360, ¿verdad? Menos 53, ¿cuánto me daría ahí? 300. 307, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahí está posicionado este vector, ¿ya? Para que todos tengamos como una regla, ¿ya? Entonces desde el eje horizontal, que es el eje X en este caso, hacia mi flechita. Y ahí lo sacan más fácil, porque por ejemplo, si me dicen, una de las preguntas que me hacen es, profe, pero si está en este cuadrante, en el cuarto, y yo parto del eje X horizontal, ¿qué ángulo alfa es? Entonces yo digo, no te compliques, saca este y después lo resta por 360. Hacer este paso y ahí no se complica. Eso Profe, para sería, sacar este ángulo se podía ocupar seno o coseno, cualquiera. en este caso, bueno, si tenías la magnitud del vector, sí. Sí, podría haberlo sacado. Debería dar lo mismo. O cómo se eligió tangente en ese caso. Es que eso me confunde un poco. Nosotros elegimos tangente, por ejemplo, cuando no tenemos la magnitud, cuando no determinamos esto. Este, por definición, nosotros usamos siempre la tangente, que es la componente por definición. Colocamos la tangente del ángulo alfa, va a ser A de I dividido en A de X. Ya es lo que está en la diapositiva, lo que enseñé ayer. Entonces, siguiendo por eso hice esto. Pero como ya habíamos terminado la magnitud, también se puede determinar. ¿Sí? ¿Esa era la consulta? Sí, profe, muchas gracias. Genial. ¿Profe? Ah, sí, era 307, ¿cierto? Aquí, 307. Sí, dime. ¿Por qué hay que restar con 360? ¿Eso depende de la posición? Justamente del vector. Porque acá yo me doy cuenta que este vector está en el cuarto cuadrante. Entonces, del eje X positivo tengo que dar vuelta hasta chocar con este vector. Entonces, toda esta vuelta son 360. Y si le resto alfa, me daría todo esto que está en azul. ¿Sí? O sea, es como que el vector midiera todo ese lado, o algo así. Claro, o sea, es como si este vector que está acá hizo todo este caminito. Ah, ya. Y si estuviera en el 2, entonces tendría que ser el lado de... Por ejemplo, si ahora el vector, inventemos, tú me dices, ya, digamos que está en el segundo cuadrante. ¿Cuál va a ser mi alfa? Va a ser todo esto. O sea, ¿cuál va a ser el ángulo? Va a ser todo esto. Hasta ¿Sí? Sí. Genial. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, entonces la tangente era para saber el ángulo, si C, Y y X, ¿verdad? A de I partido por A de X. Ya. Sí. Bueno, y tú lo puedes
Ahí igual depende. Pero tú lo puedes corroborar, por ejemplo, el cateto opuesto, tú te das cuenta que es ADI dividido por el adyacente, que es ADX. Y ya estaríamos listos. Siempre corrobora, ¿ya? No lo hagas como mecánico porque ahí vienen los errores. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, entonces cuando se restaban los 360 siempre se partía del primer cuadrante. Sí, siempre del eje horizontal positivo, desde acá. El eje X positivo y ahí tú das las vueltas. ¿Sí? Profe, disculpe, quizás, bueno, no sé si podría decir como los pasos para sacar la tangente del menos 8 partido en 6, por favor, que a mí no me da. A ver, hagamos lo siguiente. 8 dividido en 6 me da 1,33. Voy a desarrollarlo acá abajito, ¿ya? Entonces, era la tangente de alfa es igual a menos 1,33. Entonces, después de eso, yo saco alfa es igual a la tangente en la menos 1, de menos 1,33. Entonces, colocamos shift tang y colocamos menos 1,33. Creo que no me da con el menos 1. Ah, no, se me dio. Y te da menos 53,606. ¿Sí? Recuerda que es shift. Ahí me dio. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, si da menos 53, ¿por qué coloca 53? Ah, porque me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya? Pero ese menos indica dónde está el vector. Por eso acá no lo consideré. Si te das cuenta, acá hubiera sido menos 53. ¿Y dónde te hubiera dado la cosa por acá? ¿Me entiendes? Entonces acá este menos indica que está abajito. Te indica el cuadrante. ¿Ya? Creo que esto lo puse. Me extrañaría si no lo... Aquí está. El signo de las componentes en aquí dependen del ángulo, entonces ahí tú indicas en qué cuadrante está. En este caso el ADI es negativo y el ADX es positivo. ¿Sí? Por eso le dije con un ejercicio le iba a explicar. ¿Alguna otra consulta, duda? Profesora, ¿cuál era la diferencia entre tangente a la menos 1 y tangente normal? Es el opuesto. Espérame un ratito. Me cayó un cuaderno. La tangente a la menos 1, o en realidad no es la tangente a la menos 1, es el opuesto. ¿Ya? Entonces yo tengo la tangente, que es el cateto opuesto, partícula hipotenusa, y para sacar el ángulo, yo acá uso el arco tangente. ¿Sí? Pero solamente para sacar el ángulo. Y la calculadora nosotros colocamos la tangente a la menos 1, pero en el fondo es lo mismo. Ya no podríamos, creo que nunca lo he hecho sin la calculadora, de sacar la tangente a la menos 1. Pero es lo mismo, la tangente a la menos 1 con la arcotangente es exactamente lo mismo, y esto me sirve para determinar el ángulo. Cuando yo le diga saquen el ángulo de tanto, ustedes de inmediato piensen en el inverso de la función trigonométrica. Acá puede ser tangente o sea, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, como practicamos ayer. ¿Sí? Eso, ¿alguna otra consulta, duda? También. Voy a parar la grabación por mientras, que ya estamos casi en el tiempo. Ya, genial. Entonces, ya. De nada. ¿Qué iba a decir? La próxima semana vamos a empezar con producto punto, producto cruz. Va a ser como un repaso porque me gusta como enseñarlo de por medio. Pero les voy a hacer ejercicio, vamos a ver lo que es velocidad y movimiento en una dimensión, ¿ya? Y ahí estaríamos casi al día, porque nos atrasamos por esa clase que perdimos, pero no es tanto, ¿ya? Y recuerden que la evaluación es el 11 de mayo. Eso sería. Recuerden que cualquier consulta o duda me pueden escribir, o lo pueden hacer en clase o por medio del WhatsApp. Recuerden que les di una guía, y ahora les voy a colocar esta misma parte
está acá, pero geométricamente para que suelten un poquito la mano y empiecen a practicar. Eso sería. ¿Alguna otra cosa? ¿Consulta, duda? Por mi parte, no. Ya, entonces nos vemos, que tengan buena noche, porque ya son las 8, así que descansen y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, señorita. Chao, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, profesora, cuídese. Muchas gracias. Igual.